Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una confesión que, si es cierta, podría reescribir el final de una de las parejas más queridas de la pantalla. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de un supuesto mensaje de Demet Özdemir a Can Yaman que dice: "Mi vida sin ti es imposible". Sí, lo han oído bien, y hoy vamos a analizar qué hay detrás de estas palabras, si son reales, qué podrían significar y cómo ha reaccionado la opinión pública. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Imaginen la escena: dos estrellas, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Demet Özdemir y Can Yaman, conocidos por su química explosiva en Erkenci, nos conquistaron a todos con su historia de amor en pantalla. Y como suele suceder con parejas tan carismáticas, los rumores y las esperanzas de que su romance trascendiera la ficción siempre estuvieron a la orden del día. Han pasado cosas, han habido idas y venidas, especulaciones, y cada pequeña pista, cada like, cada comentario ha sido analizado hasta la saciedad por sus miles de seguidores. Y ahora aparece esta frase: "Mi vida sin ti es imposible". ¿De dónde viene? ¿Es una cita real? ¿Una manipulación? ¿Un deseo profundo? La noticia, o más bien el rumor, surgió con fuerza en las redes sociales, alimentada por supuestas fuentes cercanas a la actriz. Se comenta que Demet Özdemir, ante una situación particular, o quizás reflexionando sobre el pasado, habría expresado estos sentimientos tan profundos a Can Yaman. La idea de que ella, una mujer tan independiente y talentosa, declare que su vida es imposible sin él, tiene un peso emocional tremendo. Nos hace pensar en la intensidad de su relación, en lo mucho que pudo haber significado Can Yaman para ella, o quizás, en un anhelo de lo que pudo haber sido y no fue, o de lo que podría volver a ser. Para entender la magnitud de esto, recordemos su conexión. Cuando Demet y Can trabajaron juntos, la química era tan palpable que parecía un delito no shippearlos en la vida real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, hicieron que millones de fans se enamoraran de ellos como pareja. Y cuando se separaron, tanto en la ficción como en la vida real, fue un golpe para muchos. Verlos juntos nuevamente, ya sea en un proyecto o simplemente compartiendo un momento, se convirtió en el sueño de muchos seguidores. Y ahora, esta frase, si se confirma, sería como una chispa que reaviva ese fuego. Pero, ¿cuál es la fuente de esta confesión? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias. En el mundo de la farándula, las filtraciones, los rumores y las notas de prensa interesadas son el pan de cada día. A veces, una frase sacada de contexto puede crear una tormenta mediática. Otras veces es la confirmación esperada de lo que muchos intuían. En este caso, la información parece provenir de publicaciones de entretenimiento turcas y se ha difundido rápidamente por foros, grupos de fans y blogs dedicados a los actores. Sin embargo, hasta el momento ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hecho una declaración oficial confirmando o desmintiendo estas palabras. Esto nos deja en un terreno de especulación, pero una especulación muy jugosa. Si Demet dijo esto, ¿cuándo lo dijo? ¿Fue en un momento de debilidad? ¿De nostalgia? ¿Es un mensaje directo a Can, esperando una reacción? O quizás, es una forma de expresar sus sentimientos a un amigo cercano, que luego se filtró. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos da material para soñar. Pensemos en el impacto que esto podría tener. Si Demet realmente siente que su vida es imposible sin Can, esto podría significar varias cosas. Podría indicar que a pesar de que ambos han seguido caminos separados en sus carreras y presuntamente en sus vidas personales, los sentimientos profundos podrían persistir. Quizás la intensidad de su relación pasada dejó una marca imborrable en ella. O podría ser una forma de expresar que Can fue una figura muy importante en su vida, un apoyo, un impulso, o simplemente alguien con quien compartió una conexión única que extraña. Can Yaman, por su parte, ha estado muy activo en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otras partes de Europa. Su vida personal también ha sido objeto de mucho escrutinio, con rumores de romances aquí y allá. ¿Cómo reaccionaría él ante una confesión tan directa? Si los rumores de su interés en volver a estar juntos fueran ciertos, esta frase de Demet podría ser la chispa que necesitan para oficializar un reencuentro.
Si por el contrario él ha cerrado ese capítulo, esta confesión podría ser una sorpresa, o quizás algo que él ya sabía y respetaba. La imposibilidad de su vida sin él es una declaración muy fuerte. No es un simple te extra. Ño o me gustas. Es algo que sugiere una dependencia emocional, una sensación de que esa persona era fundamental para su bienestar o felicidad. Y viniendo de Demet Özdemir, una mujer que se ha mostrado siempre fuerte y segura de sí misma, le da aún más fuerza a la supuesta confesión. Nos hace preguntarnos sobre las capas más profundas de su personalidad, sobre la vulnerabilidad que todos tenemos, incluso las celebridades que admiramos. Además, esta noticia surge en un momento en que el público está ávido de novedades sobre ellos. Después de que ambos han seguido con sus vidas, los fans siguen añorando una reunión. Los rumores de una posible colaboración futura en algún proyecto siempre están latentes. Y si esto fuera cierto, podría ser una señal de que hay algo más que una simple amistad o un recuerdo nostálgico. Podría ser el preludio de un posible regreso, no solo en pantalla, sino también en sus vidas. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. Como mencioné antes, la información en el mundo del entretenimiento a menudo es difusa. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto queda en el ámbito de la especulación. Pero es una especulación que nos permite imaginar, fantasear y sobre todo mantener viva la esperanza de nuestros fans favoritos. ¿Qué pensaría Can Yaman al escuchar o leer algo así? Podría sentirse halagado, conmovido, quizás un poco sorprendido. O tal vez, si él comparte esos mismos sentimientos, esto podría ser el catalizador que necesitaba para dar el siguiente paso. Las redes sociales, a pesar de su naturaleza a veces tóxica, también son un canal directo para la comunicación, y si esta confesión se hizo a través de algún medio indirecto, la reacción de Can podría ser muy reveladora. Y la reacción del público, ahí está lo interesante. Los fans de Demet y Can se han dividido en dos bandos, los que esperan con ansias un reencuentro y los que creen que ya es momento de seguir adelante. Aquellos que creen en la pareja de Can estarán celebrando, interpretando cada detalle como una señal inequívoca de que el amor verdadero prevalece. Los otros, quizás más realistas o simplemente con otros intereses en sus vidas actuales, pueden ver esto como un simple rumor más, o incluso como una distracción innecesaria. Lo que sí es innegable es el poder de la narrativa. La historia de Demet y Can es una historia de amor que capturó la imaginación de millones. Y frases como "mi vida sin ti es imposible" son el tipo de giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla, o en este caso, a nuestros dispositivos, esperando la próxima actualización. Es el tipo de declaración que aviva la llama de la esperanza y la pasión, y que nos recuerda que a pesar de las apariencias, los sentimientos profundos pueden perdurar. Ahora, si nos ponemos en el lugar de un fan, esta información sería como oro puro. Sería la confirmación de que la conexión que veían en pantalla no era solo actuación, sino algo más profundo, algo que trasciende el tiempo y la distancia. Imaginen la emoción de verlos juntos de nuevo, no solo en una novela, sino en entrevistas juntos o en eventos públicos. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero, ¿qué hay de las implicaciones personales? Para Demet y Can, si esto es real, es una situación delicada. Implica exponer sentimientos que quizás querían mantener en privado, o que solo compartían con personas muy cercanas. La fama tiene sus pros y sus contras, y uno de los grandes contras es la pérdida de la privacidad. En resumen, lo que tenemos es un rumor muy poderoso, alimentado por el amor y la esperanza de millones de fans, y envuelto en el misterio del mundo del espectáculo. Una frase que, de ser cierta, podría redefinir la relación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. La confesión "mi vida sin ti es imposible" de Demet Özdemir a Can Yaman es una historia que, hasta que no haya confirmación oficial, seguirá generando debate, ilusión y, por qué no, un poco de drama. Es fascinante cómo una simple frase puede tener tantas ramificaciones y despertar tantas emociones. Nos recuerda la fuerza de las conexiones humanas, la importancia del amor y cómo, a veces, las historias que más nos cautivan son aquellas que tienen un toque de misterio y la promesa de un final feliz. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta emocionante noticia. Hemos explorado las posibles implicaciones, la fuerza de su conexión y la reacción del público. Recuerden, la información siempre puede cambiar, y estaremos aquí para mantenerlos al tanto de cualquier novedad. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que esta confesión es real? ¿Qué piensan que significa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y sus teorías. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos. Ese que también son fans de Demet y Can, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.